Estaría encantado de que fuerais vosotros los que tomarais ahora un poco la palabra y expusierais vuestras ideas, dudas, preguntas relacionadas precisamente con lo que nos han contado, tanto Carlos como Miguel. Sí, por favor. Buenos días. En primer lugar, agradeceros la conferencia, ambas han sido muy interesantes. Comentaros que represento a un colectivo de empresas, una asociación, en la cual son unos 400 empresas, de las que el 90% son pymes. Cuando digo pymes, son empresas, yo creo que un 80% de menos de 10 trabajadores, y luego habrá un 10 o un 12% de entre 10 y 30 trabajadores. ¿Por qué os digo esto? Porque me parece muy interesante el planteamiento, pero no veo claro cómo esto, de alguna manera, dentro de poco vamos a hacer les vamos a dar una conferencia de transformación digital. Entonces, ¿cómo convencer a una empresa o cómo me podéis convencer de que realmente en mi empresa, que somos 20 trabajadores, esto es efectivo? La primera pregunta es muy costoso el poner una plataforma a nivel económico para una pyme? La segunda es si realmente tiene sentido en un colectivo de, pongamos, 8 o 10 trabajadores, tener este tipo de herramientas. Gracias. Yo tengo algo que comentar, pero si quieres empezar tú, Miguel, pues lo hacemos así. Me han tirado el guante para que intente vender, así que no lo voy a dejar caer, ¿no? No, bromas aparte. Bueno. Realmente has hecho dos preguntas, ¿no? Una es, y me alegra que haya salido la primera porque es recurrente la pregunta, ¿no? Y de hecho, probablemente el que hoy haya venido Carlos representando una compañía que tiene 10.000 personas en España, pues también facilita que lances la pregunta. Dice, esto está muy bien. Pones ejemplos de Google, de Apple, y para empresas de 10 personas, de 8, de 20. Mira, te voy a contar. Nosotros tenemos, no sé si ya vamos por unos 300 empresas dadas de alta en la plataforma, de todos los tamaños. Tenemos clientes que tienen 2.000 personas, tenemos uno que tiene 20.000, tenemos algunos que tienen 6, tenemos otros que son 2. Nosotros en la empresa somos 70 personas. Si Lycos se nos para mañana, se para la empresa. Ese es el nivel de uso que tenemos de la herramienta en la compañía. Somos 70. Realmente, incluso, aunque somos 70, tenemos dos áreas de negocio muy diferenciadas. Una de ellas encima está en Tenerife, que no es donde tenemos las oficinas centrales, que las tenemos en Gran Canaria, y en esa área de negocio son 12 personas trabajando. Para nosotros es como si fuera una empresa independiente casi, porque son un área de negocio de consultoría muy distinto del resto de la compañía, ¿no? Ellos no podrían seguir trabajando de la manera en la que lo hacen hoy si no estuvieran utilizando Lycos, si no estuvieran utilizando una red social corporativa, y son 12 personas. ¿Por qué? Porque, hombre, esto es en el ámbito de la consultoría. Y lo decía al principio de mi intervención, ¿no? No todos los sectores productivos están expuestos a estos procesos de transformación digital de la misma forma hoy, ¿no? Algunos ya han alcanzado un grado de madurez muy elevado, otros están ahora incorporando mucha tecnología y a otros todavía les quedan algunos años. Pero la realidad es que cada vez más nuestro puesto de trabajo no está vinculado a una silla y una mesa en una oficina. Cada vez más trabajamos en cualquier sitio y en casi cualquier momento. Entonces, para poder proporcionar este nivel de descentralización del trabajo a las personas de tu equipo, especialmente cuando sois pocos, y aquí casi le daría la vuelta a la tortilla, es decir, en empresas de menos de 20 personas, no solo es que aporte valor, sino es que probablemente aporta mucho más valor que en empresas de 200, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estructuras son mucho menores, en 10 personas no te caben jerarquías, porque si no te llenas aquello de jefes y te quedas sin indios, ¿no? Entonces ahí todo el mundo hace de todo el mundo tiene que tener acceso a casi todo el conocimiento que se genera en la empresa y lo tiene que tener en el momento que lo necesite, como si es un domingo a las 2 de la madrugada. Y esto es una cosa que yo le repetía mucho a los colaboradores que tengo en la empresa, a los que he tenido en otros trabajos, ¿no? Es decir,
tienes dos opciones. O compartes el conocimiento o cuando lo necesite te voy a llamar. Y me da igual la hora que sea, el día que sea y dónde estés. Porque la culpa de que te esté teniendo que llamar al móvil, que es la cosa, digamos, la herramienta para mí más incómoda, que más interrumpe, que no sabes la otra persona en qué momento está, si está concentrada en una tarea, si está en una reunión. La única razón por la que te tengo que llamar es porque tú no te has molestado en compartir ese conocimiento para que cuando otro miembro de tu equipo lo necesite, pueda ir y encontrarlo en ese momento. Y no tenga que depender de que tú estés disponible en el teléfono para compartirlo en ese momento contigo. Encima solo contigo, con lo cual el resto de los compañeros no se van a enterar, ¿no? Entonces yo creo que, es decir, la respuesta es evidentemente una herramienta de este tipo para empresas, para micropymes de 10 trabajadores, 8, pymes de 20, de 25, es una herramienta que puede aportar muchísimo valor. En ocasiones hasta más que a empresas de 250 300 trabajadores. Y la otra pregunta es el coste. Antes os decía que los modelos de negocio, sobre todo en el mundo del software, han cambiado. Es decir, ya muy pocas empresas, especialmente las que no tienen departamentos de IT, no lo hacen desde luego. Yo lo decía al principio, cuando aparece el responsable de IT todo se tuerce. El software ya no se compra. Si tú compras software, estás comprando un problema porque tienes que actualizarlo, mantenerlo, protegerlo, hacer copias de seguridad de los datos. Entonces, al final, lo que necesitas es una herramienta de comunicación. El modelo siempre va a ser de pagar. Normalmente hay algún elemento que es el que introduce la escalabilidad, suelen ser usuarios, almacenamiento, una combinación de ambos y una cuota mensual. La herramienta que nosotros hemos desarrollado tiene tarifas desde 0 euros hasta el máximo 5 euros por usuario mes. Es decir, la más cara, ¿no? Pero puedes empezar en 0. Es decir, hay un modelo que tiene limitaciones de almacenamiento, que al final es lo que cuesta dinero, ¿no? El almacenar datos en la nube, pero que podéis trabajar con ella sin coste para la empresa. Con lo cual, yo lo dije en la charla, no va a ser un problema nunca de tecnología, no va a ser un problema nunca de dinero, va a ser un reto de cambio de filosofía, de cambio de forma de trabajar, de cambio de forma de compartir la información, ¿vale? Por lo menos yo lo veo así. Si no, no estaría intentando convenceros. ¿Sí? Un momentito, muy rápido para seguir poniendo en contexto tu pregunta. Nosotros en el equipo de Socialnautas somos 12 personas. Trabajamos en oficinas dispersas. Nuestra sede está aquí, en Zaragoza, y por eso estamos hoy aquí en ADEA, pues somos miembros de ADEA. Pero yo vivo en Madrid y otras 2 personas más del equipo también. Tenemos personas en Barcelona, en Galicia. No teníamos un problema de comunicación. Entre 12 personas es complicado tener un problema de comunicación, y más siendo como éramos personas que se dedicaban o que nos dedicamos precisamente a optimizar procesos de negocio, gestión del conocimiento, redes sociales, tanto internas como externas. Pero a pesar de eso apostamos por incorporar dentro de nuestro día a día una red social corporativa, en este caso Laicos, porque eso nos ha ayudado a muchas cosas. Somos más ágiles, tenemos el contenido y el conocimiento mejor gestionado, más accesible, más fácil en cualquier momento, pero sobre todo nos ayudó inicialmente a mejorar la forma en la que estructuramos cómo trabajamos. En una empresa pequeña como Socialnautas no hay departamentos, antes lo decía Miguel, no tendría mucho sentido. Trabajamos en proyectos. La mayoría de las compañías, da igual que tengan 10.000 personas o que tengan casi 200.000 como PwC, donde yo trabajaba, al final terminas encontrando microequipos de alto rendimiento, equipos de 10, 12, 15, 20 personas asociados a proyectos, y cuando estás trabajando por proyectos, tener un espacio colaborativo en el que puedes poner una capa de conversación para conectar a las personas, a las ideas y a esos talentos a los que yo me refería cuando iniciábamos la jornada es clave. A nosotros nos resulta extraordinariamente útil y sobre todo nos sirve para estructurar mejor la forma en la que abordamos los procesos de negocio. Luego, el uso de otras herramientas paralelas como chats grupales, chats por proyectos, chats para las 12 personas en las que de repente puedes poner un mensaje y de manera inmediata llegar a todas esas personas con absoluta comunidad, ha representado un salto adelante realmente importante.
Yo, poco más añadir a lo que han dicho ya. Sí que es verdad que nosotros somos 10.000 personas, pero hay una comunidad de 10.000 personas, luego hay otra de 500, luego hay otra de 20, y las comunidades de poca gente funcionan igual porque al final es ese punto de encuentro que a veces no es geográfico o físico, sino que es el punto de encuentro entre mis compañeras y yo. El equipo de comunicación interna somos 7 personas y esas 7 personas tenemos un espacio donde compartir. A nivel de pyme o a nivel de otras empresas puede ser lo mismo, de 2, 3. Bueno, es verdad que con 2 personas una comunidad es curioso, pero se puede llegar a hacer y yo creo, por supuesto, que tiene sentido. Nada. Hola, buenos días. Soy Mariola Conde, soy representante de la Asociación de Directivos de Comunicación en Aragón, en DIRCO en Aragón. Muchas gracias por las intervenciones, ha sido muy interesante y sobre todo la práctica de una red social corporativa, como hemos visto en tu caso. Yo tenía una consulta para haceros porque una red social corporativa me parece una herramienta muy útil y muy interesante, sobre todo para organizar la información, para estructurar y dar salida a la información que generamos en una institución, en una empresa o en una organización. Pero hemos dicho que tenemos que ir más allá y más allá es dar valor a esa información y conseguir sacar el talento y conseguir utilizar toda esa información para el bien de la empresa, para generar más valor. Y mi pregunta es, ¿cómo se consigue, en primer lugar, motivar a los trabajadores para que utilicen esa herramienta, no solo para ordenar las informaciones, porque para eso tenemos otras muchas herramientas y otras muchas plataformas, sino para motivar, para crear contenidos de valor, cómo se dinamizan la creación de esos contenidos, cómo se mantiene a lo largo del tiempo, porque claro, esto está muy bien, cuando te lo cuentan en un principio vamos a contar, vamos a poner, pero no, vamos a crear un protocolo para que eso se dinamice a lo largo del tiempo y en qué posición quedan las relaciones interpersonales, que como sabemos que las empresas están formadas por personas y las personas son las que generan ese conocimiento, cómo complementamos esa red social corporativa con las redes internas de comunicación en una empresa. Y también quién lidera este cambio en las empresas, en qué departamento y cómo lo podemos hacer. Gracias. Pues tomo la palabra. ¿Quién lidera? Nosotros cuando cogimos el proyecto de red social, es un proyecto IT, es una aplicación informática, por tanto era de informática, pero es verdad que una aplicación como tal, sin más, es una aplicación. El teléfono es un teléfono, es informática o es máquina, pero ¿qué es lo que quieres hacer con él? Es donde entró en este caso recursos humanos. Comunicación interna está dentro del área de recursos humanos en Leroy Merlin. Y nos planteamos qué queríamos hacer. Por tanto, le dimos un sentido al uso de esa aplicación. Luego, el hecho de cómo motivar a la gente, antes lo ponía, animación de resultados, ya no solo animar resultados, como decía, en plan, este es el ranking y tú eres bueno, tú eres malo, sino, primero, este es bueno y es por algo. El reconocimiento para mí es fundamental. Es algo que para mí me sale cuando venía para acá. Los de redes sociales yo creo que somos así, pues he publicado en LinkedIn que vengo a una charla a Zaragoza, a DEA, y que esto es culpa de que otros 220 han hecho su trabajo y en este caso yo estoy aquí en plan portavoz de estos unites que han hecho su labor. El hecho del reconocimiento para mí es fundamental. Luego, el hecho de que alguien aporte contenido, que cree un contenido, cuando nosotros empezamos en el proyecto dijimos, Unity hoy es una caja vacía, que si nadie lo llena, nadie se aprovecha. O sea, esto no viene copio, pego de internet y ya lo tengo hecho. No. Esto es en blanco. Yo creo una comunidad nueva para los Uniters y está vacía, pero vacía a cero, blanca. Entonces, yo creo el primer contenido y yo os digo, oye, ¿cómo utilizamos Unity? Así. Y ahora tú dime cómo lo quieres utilizar tú. Yo lo quiero utilizar así. Oye, pues gracias Pedro, gracias José, gracias Juani. Así es como construimos el valor. Así es como reconocemos el valor y así es como animamos que la gente siga participando. No hay un objetivo extra de tu misión es esta, y antes lo decía, creo que ha sido Miguel, la labor de los Uniters no es adicional a su puesto. Ellos hacen, son vendedores, asesores, jefes de sector y además en su día a día, o sea, y de manera natural en su día a día, igual que yo lo hago, animan los contenidos. El hecho de que un contenido se ponga como ejemplo
tanto para bien como para mal, que lo hemos llegado a hacer en algunos casos, hace que la persona se vea reconocida, vea reconocido su esfuerzo a la hora de crear contenido y sobre todo cuando 28 personas o 30 o 20 o 1000 le dan like a tu contenido, eso a nivel interno ya es. Luego es verdad que hacemos rankings mensuales donde reforzamos el hecho de que esta persona está en primer lugar y está haciendo algo para quién, para su tienda, cuéntanoslo, pero sobre todo es eso, es reconocimiento a base de su trabajo y su día a día. Y lo que aportan al grupo, como decía Miguel, lo aportan para todos y es en beneficio de la empresa. Si yo pongo algo en común con vosotros, con permitirme de vosotros, vosotros me lo agradecéis. A veces no hace falta un gracias, pero veo caras, veo ejemplos que me lleva a la última palabra, a la última parte. Nosotros no evitamos las relaciones personales. De hecho, yo a los Uniters, por ejemplo, los reunimos una vez al año y simplemente nos dedicamos a disfrutar. Ponemos ejemplos de buenas prácticas y jornadas de team building más que otra cosa y nos dedicamos a disfrutar. Pero no podemos perder, por supuesto, o yo creo que no podemos perder la parte personal, porque al final de eso se trata. Nosotros, nuestra empresa son personas y son personas que comparten no solo en Unity. Si solo fuera Unity, para mí sería un freno quizá. Había una pregunta aquí delante y me gustaría que no se perdiera ninguna. Gracias. Bueno, gracias a Socialnautas, gracias a DEA, gracias a los ponentes, a Miguel Quintanilla, a Carlos Pérez, a Manuel Gutiérrez. Yo soy Carmen Berné, soy directora del Departamento de Marketing de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues os doy las gracias porque primero por la organización y luego porque me parece extremadamente interesante lo que estáis contando. Tengo alguna cuestión que indirectamente más o menos la habéis resuelto ya, pero bueno, por incidir un poco, porque entiendo que las ventajas pues tienen que sobreponerse a los costes y tenemos que tener claros también pues cuáles son los distintos costes que van ligados. Yo no tengo muy claro si es necesario que haya una persona o varias gestionando los contenidos. Probablemente ninguna. O a través de, en el caso de Leroy Merlin, que por cierto enhorabuena también porque yo soy cliente vuestra. Me gusta lo que hacéis, cómo lo hacéis. Si los Uniters son también gestores, no. Y luego otra cuestión es, claro, a lo mejor depende del tamaño, que también era una pregunta que la habéis contestado antes, pero ¿cuándo pueden interactuar con la red social los colaboradores? ¿Es en todo momento? ¿Tienen unos momentos en el día? La accesibilidad es libre, claro que sí, pero en términos empresariales, ¿de acuerdo? Un poco esas son mis dudas. Por otra parte, pues entiendo que el instrumento es muy útil y bueno, las ventajas las habéis plasmado muy claramente. Muchas gracias. Nosotros el Uniter es un animador, es formador y es acompañante. No es community manager, o sea, no gestiona el contenido, no es el que decide si el contenido es bueno o es malo. El quien decide si el contenido es bueno o es malo es la comunidad. Esto a veces a los directores de mercado, que son los que crean la estrategia, no les sabe bien, porque dicen, es que el contenido más visto no es mi mensaje, donde te cuento cómo es el producto, es cómo le ha quedado esta cabecera o este podium a un colaborador. Bueno, pues eso es lo que le interesa a la gente. Esa es una buena práctica a compartir. A lo mejor tienes que adaptar tu mensaje o contarlo de otra manera para que funcione. Por tanto, no son administradores de ningún tipo de contenido, ni siquiera lo soy yo, que soy, digamos, bueno, ya está, ni siquiera lo soy yo. Es la propia comunidad. Y la otra pregunta, perdóname. Si se permite un acceso libre. Y luego, vale, de acuerdo. El acceso entra en Unity cuando tengas algo que compartir o cuando tengas alguna duda. O sea, al final es lo mismo. No te obligo a ir cuando yo quiero. Evidentemente, yo te mando un mail, tampoco te obligo a entrar cuando quiero, salvo que te llame por teléfono, que te obligo a atenderme ya. Nuestros colaboradores trabajan de cara al público y tienen una misión que es asesorar y estar en las tiendas para asesorar a los clientes y darles soluciones. El hecho del móvil
es fundamental. El hecho de tener acceso en cualquier momento y en tu bolsillo. Ahora estamos desplegando movilidad, 5.100 terminales a todos los asesores para que en cualquier momento tengan la respuesta o la posibilidad de compartir, porque muchas veces atendiendo al propio colaborador es cuando al propio cliente es cuando le surge la duda. Oye, ¿esta pintura la puedo aplicar en hierro? Pues fácilmente te vas a tu comunidad, pintura hierro, sí, tienes la respuesta, y si no la preguntas, y en ese caso tú lo compartes, pero el resto de colaboradores también pueden estar atendiendo a clientes y a lo mejor ahí puede ser el de central de compras el que diga, sí, por supuesto, puedes utilizarlo. Eso hemos... Actualmente, en la actualidad estamos en proceso de despliegue de movilidad, que nosotros llamamos movilidad, y es entregar un terminal, es un BQ, marca España, entregar un terminal a cada uno de los asesores de personal de venta de nuestras tiendas, 5.100 aproximadamente. Es un móvil, sí, es un smartphone que le da acceso no solo a herramientas de gestión, que las veréis aquí en Zaragoza dentro de poco, que están en despliegue, sino que les da acceso a la parte de gestión, parte de venta y parte de comunicación. Ahí tienen su correo, tienen su acceso a Unity, herramientas de mensajería como Hangout y demás. Solo por completar un poco lo que ha comentado Carlos y responder a tu pregunta, ¿no? Yo me iría un paso más atrás. Es decir, porque has preguntado si pueden entrar en la herramienta en cualquier momento. Son preguntas que llevan implícita una especie de connotación de que la herramienta es otra cosa que no es el trabajo. Y yo creo que eso es lo que hay que replantearse. Es decir, la herramienta es el sitio donde trabajas muchas veces. Es decir, esa red social corporativa, cuando la vas a implantar, una de las formas de conseguir que ese proyecto acabe en éxito es conseguir desarrollar un programa de embajadores del proyecto, pero otra de las claves es identificar procesos relativamente sencillos que se realizan en toda la organización. Y os voy a dar ejemplos: distribuir la nómina, pedir, no sé, vacaciones o cuestiones que tienen que ver con soporte, soporte informático dentro de la organización. Es decir, cosas que los trabajadores utilizan en el día a día y que normalmente harían por correo electrónico o a través de otro canal, y empezar con procesos masivos, sencillos y que están relacionados con el trabajo, ¿no? Es decir, al final lo que debe ir ocurriendo es que esas personas vayan dejando de utilizar esas otras herramientas no productivas y vayan trasladando de forma natural ese trabajo a la red social corporativa. Pero siendo trabajo. Es decir, ¿cuándo pueden entrar? Siempre. Porque están trabajando. ¿Vale? Esa sería un poco la clave. Hola. Yo quería responder a Mariola, que me parece que antes se ha quedado un poco en el aire la pregunta que has hecho de cómo se gamifica, cómo se diseña, quién es responsable de los procesos de integración. Bueno, yo soy Juan Ignacio Martínez, socio director de Socialnautas y responsable de muchos procesos de integración, ¿no? Keynes decía que el ser humano es un agente económico que maximiza la utilidad de sus decisiones, ¿no? Cualquier implantación, sea para pymes de 6 personas o sea para Leroy Merlin con 8.000, se basa siempre en que la gente saque utilidad a esto. Si no lo saca, no va a funcionar. Hagas lo que hagas, te gastes lo que te gastes y lo que sea. Las intranet 2.0, los gigantes, los Frankenstein tecnológicos, los hemos vivido casi todos los que tenemos una edad aquí y muchos de los que están aquí, vamos. La lección que yo he sacado de esto es, primero, es una integración, ¿no? Lo que hay que hacer es analizar las necesidades que se tiene de comunicación. Oye, sois 2 personas y estáis una al lado de otra, pues igual no necesitáis una red social. Oye, que sois 2 personas constantemente en movilidad y en 2 sitios, en 2 países diferentes constantemente, pues igual sí lo que necesitas es mantener. Mira, lo ha dicho antes, no sé si ha sido Carlos o Miguel, me ha parecido súper interesante porque yo he hablado con ellos muchas veces, pero esto ha sido muy concreto, ¿no? Decía, la unidad de la conversación, el que no la puedan descontextualizar, el no tener que estar revisando mails en una marea de mails, el tener la cosa bien ordenadita, eso ya genera valor, ¿no? Luego también trabajar lo que es el aspecto humano de la gente, porque resulta que las redes sociales, esta palabra me encanta, está muy de moda, democratiza mucho los recursos humanos también, ¿no? Hay gente que realmente es súper valiosa, esto lo hemos vivido todos. Esa persona que va sentada en esa silla no sé cuántos años y decía, joder, este señor se lo va a comer un día al polvo porque parece que no hace nada. Pero resulta que le das participación a la red social, joder, es una máquina de generar ideas y conoce todos los intrínsecos, o sea, todas las partes, todos los escondites de la empresa, te da... En fin,
Lo que quiero decir es que esas son las cosas que hay que trabajar. Y eso siempre se trabaja desde un estudio de tus objetivos y una correcta implantación. No hay una receta, no hay vamos a gamificar, el que más post ponga, le damos un día de vacaciones. Eso no funciona, porque además la gente no siempre está motivada por asuntos económicos o asuntos de vacaciones, ¿no? A veces lo que es la gestión de la vanidad, que nosotros es una cosa que trabajamos mucho, funciona muy bien. Y te cuento una pequeña anécdota y con esto termino. En el Instituto de Empresa yo les monté la comunidad virtual, la que tenían, que se llaman así Communities, y me acuerdo que el director de área de economía del instituto no quiso inicialmente colaborar, porque decía que tenía poco tiempo libre, cosa que es cierta, ¿no? Y que además sus horas pues, se contabilizan en miles de euros. Entonces, si tú querías echar una hora, le tienes que pagar unos miles de euros. Entonces yo le dije, oye, no te preocupes. ¿Qué hice? Fui a sus segundas espadas, a la gente que estaba en ese departamento, que trabajaba con él, y le dije, oye, ¿tú quieres? Gente muy buena. Se pusieron a trabajar en conjunto, a su vez crearon una red de colaboradores, empezaron a generar una serie de información que el Instituto de Empresa tenía, pero además tenían en esquinas polvorientas, la juntaron. ¿Y en qué se concretó eso? Pues en que crearon un blog a base del trabajo interno, que en 6 meses tuvo más de 50.000 visitas al mes y les publicaron en expansión, una columna que todavía siguen publicando. ¿Qué sucedió? Pues que al día siguiente a mí me llamó el director de área y me dijo, Juan Ignacio, dice, estos tíos, ¿cómo es que estos llevan esto? Dije, pues porque tú lo has querido. Dijo, bueno, pues esto hay que pararlo, que me voy a encargar yo. Te quiero decir que cuando la gente va detectando el valor añadido es cuando se va uniendo a este tipo de proyectos, ¿no? Y no me enrollo más porque... No, creo que me has contestado muy bien porque, claro, la motivación principal que hiciste tú diciéndoles al departamento, venga, que tenéis que hacer, qué tal, eso creo que es muy importante y a veces olvidamos. Y cuando ponemos en marcha una red social corporativa interna que son tan fantásticas, a mí me encantan y vamos, o sea, las defenderé siempre, pero si no hacemos esa labor paralela de motivación primera para que la gente sepa realmente para qué les sirve, que es útil y que se nos va a valorar más, no económicamente ni con días de fiesta, desde luego, pero sí vamos a tener más peso en la compañía, esa labor tan importante y a veces la olvidamos. Y no funciona nuestra red, no porque la red no funcione, sino porque no hemos sabido implantarla bien. Esa era un poco mi pregunta que me has contestado estupendamente. Gracias. Yo creo que evidentemente la estrategia de implantación tiene que tener un porqué. Tiene que tener un porqué y un para qué, lógicamente. Al final Facebook funciona, Twitter funciona, Pinterest, Instagram funcionan porque la gente quiere contar cosas. Luego, evidentemente, no es lo mismo el funcionamiento en una empresa, porque no es que yo quiera contar cosas en mi empresa, sino que quiero construir cosas con mi empresa y quiero construir algo. Ahí cambia un poco el enfoque. Yo comparto una foto en Pinterest porque quiero que la gente vea lo que yo hago en mi vida, pero cuando lo comparto en la empresa es para construir algo más, para que otro compañero, como decía antes Miguel, no tenga que llamarme, que lo pueda ver. Si yo soy bueno en algo, comparto. Y ese compartir hace que yo me enriquezca, porque mañana no soy yo el que comparte, es otro. Y ahí es cuando me enriquezco yo. Entonces eso creo que es algo fundamental, sobre todo el para qué. Hola. Soy Sara Comenge, soy responsable de Recursos Humanos de ATADES Huesca. Es una entidad social que atiende a personas con discapacidad intelectual y estamos ahora dentro de un proceso de implantación de una red social interna. Mi primera pregunta es para Miguel y es sobre el nivel de protección de los datos de la información que ahí se comparte, porque nosotros trabajamos con niveles de seguridad muy altos por la información que manejamos sobre los usuarios, pues son datos muy personales a nivel médico, a nivel... Bueno. Entonces, por un lado está esa pregunta, ¿no? Porque al compartir información en una red social donde la información está alojada en unos servidores que no sé dónde estarán, los tuyos me imagino que sí, pero pues ese punto para nosotros es muy importante. Y luego para Carlos tenía otra pregunta porque he visto en uno de los círculos que estaban, de los quesitos que has presentado, había uno que hablaba de formación. Yo quería saber si utilizáis la red social interna también para dar formación, ¿vale? Porque nosotros esa parte también nos interesa mucho de cara a ver cómo eso se puede, si también se pueden generar contenidos o si luego puede hacerse un seguimiento de la formación también dentro de la propia red social o eso ya no estaría dentro de ese entorno. Vale, gracias. Bueno, te respondo a la primera parte, que además la respuesta es bastante sencilla. Toda la información está alojada en servidores que están en Holanda, ¿vale? Y la empresa tiene certificado de la ISO 27001 de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y como no tenemos, porque al final Lycos es una plataforma y no tenemos control sobre el contenido que se comparte, implementamos medidas de seguridad de nivel alto por defecto, ¿vale? Ese es
porque efectivamente pues se puede compartir. De hecho, tenemos también bastantes clientes del sector público y se comparten datos médicos en ocasiones, sindicales, policiales. Entonces es un requisito. Y yo, para terminar, que va siendo la hora, cuando empezó Unity no había nada, cero. Y yo, en este caso, con la ayuda de Socialnautas, en este caso yo, por ejemplo, creé todo el contenido formativo de cómo usar la herramienta, de cómo hacer la herramienta, de cómo entrar, cómo salir, cómo crear contenido, cómo compartir, y lo puse a disposición de la gente que luego iba a seguirme en esa misión de formar. Por tanto, di una formación, sí. Cualquier contenido que aporta una persona en cuanto a una duda, oye, ¿puedo utilizar esto con pintura metal? Sí, eso genera formación para el siguiente, que es información. A nivel de seguimiento de contenido se puede, por lo menos en la red social, yo creo que en Lycos también, en la que yo uso. Tienes seguimiento, datos, estadísticas de quién lo ve, cuántas veces lo ve, el número de vistas que, por ejemplo, aparecía ahí, cuántos contenidos hay. Lo que sí que nosotros, en nuestro caso, esa formación, nosotros tenemos un sistema de formación paralelo súper potente, que es un campus, el campus Leroy Merlin, en el que se alojan los cursos. Unity no viene a fagocitar a esa comunidad o a ese entorno de formación, porque ese entorno de formación está conectado con nuestro portal de empleado o de colaborador, en el que te sube la formación que tú haces. Pues has hecho un curso de tal, te lo mete en tu ficha, digamos, o en tu currículum. Entonces, ¿Unity se puede utilizar para la formación? Sí, porque de hecho cualquier contenido que haya ahí es formativo. Para hacer un seguimiento también, pero en nuestro caso, por ejemplo, la formación la tenemos a través del campus. Lo que hacemos en Unity es animar el acceso a la formación. Lanzamos un curso, apúntate al curso de formación de no sé qué. ¿Qué cursos quieres hacer? Y con ese feedback y con ese retorno, o se crea un nuevo curso en el campus, que es nuestra plataforma, o se va construyendo, digamos, o se va animando ese acceso al curso. Muy bien, pues nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que merecía la pena. Os agradezco a todos que hayáis venido a compartir con nosotros estas jornadas, a Bea, al Centro Joaquín Roncal, a las personas que nos han facilitado el café de networking inicialmente, y por supuesto a Miguel y a Carlos, que han venido esta mañana hasta Zaragoza para compartir con nosotros sus experiencias en redes sociales corporativas. Nos seguimos en las redes y a repasar jornadas a Bea como hashtag, que creo que han quedado un montón de ideas interesantes a disposición de todos. Gracias, un placer.